Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro magazine La Roda del Día. Hoy vamos a arrancar nuestra emisión en directo hablando de un tema muy interesante. Es una tertulia que estaba prevista dentro de los actos que se han ido celebrando con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Esta tertulia sobre la mediación como alternativa a la resolución de conflictos. Les animamos a que continúen con nosotros durante los próximos 30-40 minutos porque es un tema muy interesante, desconocido, pero que puede ayudarnos en nuestro día a día. Estén muy atentos a lo que vamos a hablar. Tenemos con nosotros a Donelia Roldán Martínez, diputada quinta de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Albacete. Donelia, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarnos. También tenemos a Llanos López Vázquez, que es vicedecana del Colegio de Abogados de Albacete. Llanos, gracias por estar aquí. Gracias y gracias también en nombre del colegio por invitarnos a participar. Agradeceros que os hayáis desplazado desde la capital para estar con nosotros en los estudios de Teleroda. Y a iniciativa ha sido esta tertulia del Centro de la Mujer de La Roda. Le agradecemos a la asesora jurídica, a Reme Berruga Ruiz, que nos acompañe esta mañana. Reme, gracias por estar aquí. A vosotros también y reiterar agradecimientos al Colegio de Abogados de Albacete por darnos la oportunidad también de contar con ellos en esta tertulia. ¿Por qué, Reme, decidís hacer esta tertulia sobre la mediación como alternativa a la resolución de conflictos? Bueno, pues básicamente porque es una institución muy desconocida y que es labor de todos los operadores tratar de impulsar la institución de la mediación. La mediación como alternativa a la resolución de un conflicto. Un conflicto es aquella situación en la que nos pone otra persona cuando atenta contra algo que nosotros estimamos y que queremos. Y hay distintas formas de resolver este conflicto entre dos partes. Una de ellas sería una de las partes impone una decisión, por lo tanto no se resuelve el conflicto. Un segundo método para resolver los conflictos es que sea una tercera persona quien imponga esa decisión, y para entender es lo que vemos todos los días en los tribunales de justicia cuando los órganos judiciales dictan sus resoluciones y dictan sus sentencias. Y una tercera opción para poder resolver el conflicto es que sean las propias partes protagonistas de ese conflicto quien les den una solución. De ahí la mediación como resolución alternativa de conflictos. La mediación sería, lógicamente, aquel método por el cual las partes ponen una resolución al conflicto que existe entre ellas, pero con un factor muy importante, con la ayuda de una tercera persona, que va a ser el mediador, quien va a ayudar a esas partes y va a guiar a esas partes para que a través del diálogo lleven a cabo una resolución de ese conflicto de manera satisfactoria a los intereses de las personas. Qué importante el diálogo, ¿eh? Y cuánto nos ahorraríamos, tanto gasto económico, ¿no?, como disgustos, ¿no?, de tener que acudir a una sala de juzgado y un procedimiento que a veces se alarga muchísimo en el tiempo, ¿no? La capacidad de sentarnos con la persona con la que tenemos el conflicto y poder llegar a un acuerdo a través de una persona que nos va a guiar en cómo alcanzar ese acuerdo. Nos parece una idea, la verdad, que fenomenal. Hay distintos tipos, ¿no?, de mediación. Sí. La mediación a lo largo de la historia se ha hecho de una forma natural. Siempre y en todas las civilizaciones y en todos los sistemas organizativos humanos ha existido la figura del mediador. Se han utilizado varias técnicas para utilizar la mediación a lo largo del tiempo. Todos lo sabemos, ha sido la moral, ¿no? La moral de cada momento la que ha hecho la sensatez de elegir a un mediador, que es el que al final nos daba las pautas para tomar esas decisiones. En estos momentos, estamos en el siglo XXI, esta mediación tiene que estar regulada a través del derecho, que es otra de las formas organizativas que ahora mismo pues se dan. Pero en la vida normal, para los ciudadanos que nos están viendo, hay muchos tipos de mediación, y mediación que se hace de forma natural y siempre por medio de profesionales. Tenemos, por ejemplo, la mediación escolar. Sabéis que ahora mismo en los colegios hay unos planes de convivencia que están funcionando, en el que cuando hay un conflicto entre estudiantes, pues ese plan de convivencia lo que hace es que un mediador, que es uno de los profesores o el director o jefe de estudios, pues les da las pautas a los críos para acabar con el conflicto. Porque si no se da esa mediación,
efectivamente, y ellos no arreglan a través de ellos mismos el conflicto, sigue estando el problema en las aulas. Se está haciendo mediación en los temas de acoso escolar, en los temas de drogas en el instituto. Bueno, eso es lo que la gente seguramente sabe que existe a efectos de la calle. Tenemos también la mediación intercultural, que está muy de moda también en estos momentos, que se hace también a efectos comunitarios, ya que bueno, pues cuando hay un conflicto en el que hay un ámbito cultural en medio, ¿no? Podemos hablar no solamente de la población extranjera que ha llegado a nuestras ciudades o que ya convivimos con ellos, son parte de nosotros ya, sino también pues la población gitana, que sabéis que a lo largo del tiempo nos han acompañado en toda nuestra historia. Bueno, pues ahí ha existido siempre la mediación intercultural, en la que para poder solucionar el conflicto hay que conocer cuál es la cultura y cuál es la base de ese conflicto, que muchas veces es cultural. Esa se está haciendo también desde hace mucho tiempo, de manera natural y con unos interlocutores, bien las asociaciones de vecinos, dentro de los colegios, dentro de los colectivos, también se está haciendo. Otros tipos de mediación en los que sería muy interesante el poder llegar a una mediación, que en otros países también ya se está haciendo, incluso en nuestro país ya se está empezando también, sería la mediación penal. La mediación penal, en la que no solamente se da un trato preferencial a la víctima, en la que ella misma también opina sobre lo que al final va a ser la pena que se va a poner al infractor, sino que es un medio preventivo también para que no vuelva a suceder en el futuro. Claro. O sea, en la mediación hay muchos ámbitos que ya se están haciendo de manera natural y otros en los que nos queda todavía mucho que andar, pero que es una solución de futuro. La mediación familiar, la mediación administrativa con las administraciones, ya se están empezando a elaborar protocolos también para que se pueda mediar en un conflicto entre un administrado y la administración, un ciudadano que tenga un conflicto con la administración que no tenga que llegar a los tribunales. Estamos en la era, esto cuando hablas así a nivel coloquial te dice, pero si antes arreglábamos las cosas entre nosotros, ahora todo llega a los juzgados. Bueno, pues esto es un poco lo que la mediación ofrece de una manera más reglada. Antes se hacía de una manera más natural y ahora pues tenemos unos mecanismos, unas personas especializadas, unos profesionales formados que saben en cada materia, la mediación sanitaria, que se me ocurre ahora también, que la tengo aquí anotada también para decirla, ¿no? Todos los conflictos que hay entre paciente y médicos en muchos casos, enfermeras, el sistema sanitario, todo eso, todo se puede hacer con el tema de mediación. Entonces, como tipos de mediación, así a nivel de áreas, serían un poco esas que te he comentado. Bueno, no tenemos mucho tiempo, la verdad, es un tema que nos daría para hablar muchísimo, ¿no? Podríamos estar mucho rato hablando de esta mediación, pero sí que, bueno, dando algunas pinceladas sobre los objetivos y qué ventajas también tiene la mediación sobre otras alternativas, ¿no?, a resolución de conflictos. Bueno, pues el objetivo principal que trata de cubrir la mediación es objetivar los problemas. Los problemas surgen, unos pueden ser nimios, pero otros pueden tener una gran envergadura, se van enquistando, van provocando iras entre las partes, que finalice el diálogo. ¿Y por qué? Porque cada parte en conflicto tiene su propia visión subjetiva del conflicto. A través del procedimiento de mediación, lo que se intenta es, a través del cauce del diálogo, que el protagonista en guiar ese diálogo siempre va a ser el mediador, las partes puedan reanudar la conversación y puedan llegar a exponer sus distintos puntos de vista para ir dejando de lado la subjetividad y para determinar que efectivamente existe un problema, cuál es el origen y la raíz de ese problema, cuál es la parte de uno, cuál es la parte de otro, cuáles son las necesidades. En definitiva, la mediación lo que pretende es que cada parte sepa qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, qué es lo que está dispuesto a dar, qué es lo que está o no, qué es lo que está dispuesto a pedir. Y todo para conseguir el fin, que es la resolución de ese conflicto y que
sea siempre un conflicto satisfactorio para ambas partes. Y aquí radica el éxito de la mediación. ¿Por qué? Pues porque las partes van a ser las auténticas protagonistas de la resolución de sus propios conflictos. Quizá tras un proceso de mediación las partes no consigan alcanzar un acuerdo, pero hay algo positivo en ello, por lo menos se han sentado, han dialogado y ya no solamente en ese momento, sino que podrán continuar pues, las relaciones en un futuro. Luego, además, comparando el método de resolución de conflictos a través de la mediación en comparación con las imposiciones de un tercero, bueno, pues son procedimientos que aportan un beneficio personal a las partes en conflicto. Se reduce el estrés, no es lo mismo estar intentando alcanzar una solución con la parte con la que mantienes el conflicto que estar pensando qué decidirá un juez o qué decidirá un árbitro. Entonces eso pues reduce bastante la carga emocional. Otra de las ventajas, todos sabemos que por unos motivos u otros la burocracia judicial es lenta. Con los procesos de mediación, pues lógicamente son mucho más rápidos, también son menos costosos económicamente, pero principalmente existe una carga emocional y una satisfacción personal cuando son las propias partes en conflictos quienes alcanzan por sí solas la solución. Lo que comentábamos antes de comenzar la entrevista, ¿no? Cuando me informáis un poquito acerca del tema de cerrar heridas, ¿no? Porque a veces cuando un juez dicta una sentencia no quiere decir que el problema se haya acabado, es decir, que hay una resolución judicial que no ha establecido en qué queda ese conflicto, pero la persona, la víctima o la persona que ha sido condenada se va con esa herida abierta a su casa, ¿no? Y sigue el conflicto realmente entre las dos personas, con lo cual la mediación puede ser un sistema muy satisfactorio, ¿no? Para resolver los conflictos entre dos partes. Hay unos pilares, ¿no? Sobre los que se asienta la mediación. Sí, la mediación se asienta, los pilares en los que se asienta son, respecto a las partes en conflicto, es en primer lugar la voluntariedad. Son las partes las que aceptan ambas llevar adelante ese proceso, y por otro lado la confidencialidad. Ambas partes asumen respecto a la otra un compromiso de reserva de lo que se trata en el proceso de mediación. Y respecto al mediador, el mediador va a ser una persona profesional, una persona formada para llevar ese procedimiento, una persona imparcial respecto a las dos partes, una persona independiente de las dos partes, una persona que en todo momento tiene que guardar la neutralidad, es decir, no va a entrar al fondo del asunto, no va a proponer soluciones, simplemente va a facilitar que sean las partes las que por ellas mismas encuentren esa solución, e igualmente el mediador asume un compromiso de confidencialidad respecto a lo tratado en ese procedimiento. Y ya que hemos metido con la figura del mediador, háblanos un poquito de quiénes son mediadores, cómo se puede llegar a ser mediador. Un mediador es una persona que se ha formado específicamente para poder usar ese título de mediador. Para ser mediador hay que tener un título universitario y haber hecho un curso específico de formación de muchas horas, gran parte de las cuales tienen carácter práctico, no es una formación teórica, es una formación en la que se adquieren todas las habilidades necesarias en comunicación no verbal, en empatía con las partes, en definitiva, en adquirir las competencias necesarias y la capacitación necesaria para que el proceso de mediación que está dirigiendo llegue a buen término. Bueno, hay que tener mucha sensatez, supongo, para ocupar la figura de mediador, ¿no? Un saber estar, porque estar en medio de dos partes que tienen un conflicto, Reme, tiene que ser complicado, ¿no? Tiene que ser duro, pero ahí radica el éxito de la mediación, es decir, las partes nunca se van a generar suspicacias respecto de la figura del mediador, siendo conocedoras, como son, de que el mediador va a regir toda su actuación con esa neutralidad y con esa imparcialidad. Y lógicamente lo que decía Llanos, el mediador tiene que tener unas capacidades
importantes, Claro. y una capacitación para poder guiar todo ese proceso. Y bueno, y también es importante, si en algún momento durante el proceso de mediación por parte del mediador se detecta o surge algún motivo que le haga dejar de ser neutral, o se detecta que no hay una posición de igualdad de las partes, o que las partes llegan a un momento de bloqueo de la resolución del conflicto, pues el mediador, dependiendo de la circunstancia que surja, propondrá abandonar la mediación. Es un garante de que el procedimiento de la mediación se lleva a cabo bajo estos principios que nos ha comentado Llanos, y sobre todo es un garante de que los protagonistas de la mediación sean las propias partes. Ya nos teníamos algunos datos, ¿no?, de la aplicación así más reciente de la mediación. Bueno, yo lo que puedo dar son los datos de la institución de mediación del Colegio de Abogados. La institución del Colegio de Abogados es Medialba, tiene su sede en el Colegio de Abogados de Albacete, en la calle San Agustín, y se creó en octubre de 2013. En Medialba solamente se inscriben colegiados, nuestros colegiados, no se admiten otro tipo de profesionales. Entonces, desde Medialba se ofrece a los ciudadanos mediación extrajudicial y mediación intrajudicial. Para diferenciarlas de manera sencilla, la mediación extrajudicial es aquella que se solicita por iniciativa de ambas partes en conflicto, o de una parte que invita a la otra a sumarse a un proceso de mediación. Y la intrajudicial es aquella que se lleva a cabo cuando es desde un juzgado que se deriva a la institución de mediación para que se designe un mediador que intente aproximar a las partes para que den una solución a su conflicto. Como he dicho antes, la institución se creó en 2013 y hace ahora 2 años, en marzo de 2016, se firmó un protocolo de mediación con el juez decano para que los juzgados de primera instancia de la capital deriven aquellos temas o aquellos asuntos susceptibles de ser mediados a esta institución. Este protocolo se firmó con Medialba y con alguna otra institución de mediación. Entonces, los datos que tenemos respecto a nuestra institución, respecto a la mediación intrajudicial, es decir, la que se nos deriva desde los juzgados de primera instancia, es que durante estos 2 años hemos recibido 84 expedientes de mediación. Tengo que decir que los resultados no son muy alentadores. Creo que quizás todos podemos tener una parte de culpa en ello. Seguramente la institución no es debidamente conocida por los ciudadanos, ni la institución ni todas las ventajas que tiene. En este sentido, sí que desde Medialba se están intentando difundir todas las ventajas, pero lo cierto es que de estos 84 expedientes, 69 expedientes no se ha llegado ni siquiera a realizar la primera sesión. Es una sesión explicativa en la que se informa a las partes en qué consiste, para que puedan aceptar someterse al procedimiento. En 69 no se ha llegado a realizar porque alguna de las partes no se ha presentado a la sesión de mediación. De los 15 expedientes restantes en los que sí se ha llevado a cabo el procedimiento, sí es cierto que en 3 de ellos se ha llegado a un acuerdo satisfactorio para las partes, que luego se ha puesto en conocimiento del juez, que lo ha homologado, y ese acuerdo tiene la misma validez que una sentencia judicial. Se ejecuta en sus propios términos y tiene, como digo, el mismo valor que la sentencia que nos va a poner un juez. Yo diría que más valor, porque es un acuerdo a futuro. En ese acuerdo las partes han solucionado sus problemas y en ese acuerdo las partes se comprometen entre ellas
cómo van a tratar ese problema a futuro. Entonces, es más fácil que se cumpla de manera voluntaria. Claro. Que se cumpla de manera voluntaria, no como una sentencia que en ocasiones las partes no la cumplen voluntariamente y hay que solicitar al juez que ordene su cumplimiento, que las ejecute. La verdad es que desconocimiento que vamos a intentar paliar en la medida de nuestras posibilidades a través de esta tertulia que estamos llevando a cabo para informar a todos los televidentes de en qué consiste la mediación para la resolución de conflictos. Y luego también nos cuesta dar nuestro brazo a torcer un poquito. Ahí tenemos pues que sentarnos a dialogar independientemente de nuestro interlocutor, porque se trata de resolver ese conflicto y no esperar, ¿no?, pues al procedimiento judicial y, como bien apuntabais, que se pueda alargar, pues lamentablemente, a lo mejor el tiempo que a veces no disponemos, ¿no?, de ese tiempo. Hay varias cuestiones, Reme, que teníamos previstas. Como no nos queda mucho tiempo, me gustaría, si quieres, que vayamos a alguna en concreto que veas más relevante. Por ejemplo, cómo se accede a la mediación, ¿no?, que es algo importante. Sí, bueno, ya nos apuntaba antes que la mediación, bueno, pues extrajudicial, la persona interesada en resolver su conflicto a través de la mediación puede dirigirse al servicio de Medialba, bien de manera unilateral, y luego el mediador se pone en contacto con la otra parte, o bien ambas partes de común acuerdo, ¿vale? Una pregunta, Reme, ¿de aquí de la Roda se pueden derivar casos allí? Pueden ir, ¿no?, de gente de la Roda. Sí. Sí, vale. sí. Intrajudicialmente el juzgado de la Roda, por lo menos por lo que a mí me consta, todavía no está derivando casos de conflictos ya en el juzgado, sí, pero extrajudicialmente las partes sí que se pueden dirigir al Colegio de Abogados, al servicio de mediación, e interesar la designación de un mediador. Destacar del proceso de mediación: es un proceso que no se extiende en el tiempo, dependiendo de las circunstancias del conflicto a resolver, pues en 1 mes, 2 meses a lo sumo, y en 3 o 4 sesiones un conflicto puede quedar resuelto. Únicamente, pues el desarrollo de este proceso, apuntaba ya Llanos, hay distintas etapas que son imprescindibles. La primera es la sesión informativa. Las partes tienen que saber en qué consiste la mediación, cómo se va a desarrollar esa mediación, qué objetivos se tratan de cubrir con esa mediación. En esa sesión informativa inexcusablemente las partes tienen que comprender que es voluntaria y que la pueden iniciar, pero en cualquier momento la pueden abandonar. También deben de ser informados sobre el número de sesiones previsibles, luego pueden existir prórrogas, el coste económico de la mediación. Y si las partes deciden seguir adelante con la mediación, pues entonces ya el mediador comienza a trabajar con las partes, y las partes comienzan a trabajar entre sí. Se constituye un acta que da inicio de manera oficial a lo que es el procedimiento de mediación, y a partir de ese momento, pues el mediador es el que empieza a guiar y a poder identificar cuál es el conflicto. A esto se le llama, dentro de la profesión de la mediación, el cuéntame, la fase del cuéntame. Uno de los elementos imprescindibles que tiene un mediador para poder mediar son las preguntas. Entonces, de ahí ese cuéntame. El mediador trata de identificar cuáles son las posiciones de las partes en el conflicto, cuáles son los intereses de cada una de las partes en el conflicto, y a través de una serie de técnicas de mediación, de reformulaciones, de preguntas asertivas, pues el mediador a lo largo de las sesiones pues acaba haciendo un diagnóstico del conflicto, los pone a las partes, pero siempre quitando los aspectos negativos que las partes han hecho aflorar en el curso de, claro, sobre todo de su las diálogo. apreciaciones subjetivas, supongo, ¿no?, que todos las trata de tenemos, objetivizar. Entonces llega un momento en que las partes, cuando escuchan en palabras de otra persona, o bien de la otra parte, o bien del mediador, cuál es su posición, pues las partes empiezan a sentirse responsables de ese conflicto, y surge ahí la necesidad de querer resolverlas, ellas. Una vez que ese mapa está realizado, ese diagnóstico está hecho, pues el mediador ya les invita a llegar a acuerdos. Es importante lo que decía Don Eli anteriormente: el mediador nunca va a apuntar
cuál es la solución, cómo lo tienen que solucionar. Esa lluvia de ideas debe partir de las propias partes. Y una vez que se ha llegado a ese acuerdo, pues entonces el mediador procede o bien a redactar ese acuerdo, o bien en el caso de que las partes tengan su asesoramiento legal a través cada uno de sus respectivos abogados, puede redactar un preacuerdo y luego los abogados terminar de redactarlo de común acuerdo. Y bueno, pues a partir de ahí se sientan las bases para no solamente solucionar el problema, no dar una decisión como hacen los tribunales, sino realmente solucionar y atajar el problema, sino además sientan unas bases de futuro de una buena relación entre esas partes. Y qué satisfactorio tiene que ser, ¿verdad? Desde luego. Que después de tener un luego. conflicto, sí, se resuelve así. Yo, como dices que queda poco tiempo, sí que Sí. quería apuntar el tema de, a efectos de lo que es la ciudadanía, así que todavía no ha llegado al proceso judicial, el tema de la mediación extrajudicial, que se pueden dirigir al Colegio de Abogados para solicitar esta mediación. Entonces, para que la gente se haga una idea de en qué casos podría yo dirigirme al Colegio de Abogados para mediar, pues hay casos en los que es todavía más prioritario, como por ejemplo casos en los que es con alguien con el que estás conviviendo, comunidades de vecinos, conflictos en la Claro. comunidad con los vecinos o entre vecinos, temas mercantiles entre empresas, familiares, a efectos de una posible separación posterior, todos esos Vamos, temas. Noelia, si quieres, me acaba de decir el realizador que nos da un poquito más de tiempo, con lo cual, Vale. como me parece, porque decimos, es un tema muy interesante, queríamos darle el tiempo que pudiésemos, le vamos a dar un poquito más de tiempo. Sería, ¿en qué tipo de conflictos no se puede aplicar la mediación? Antes Lo digo porque del la gente en casa esté atento y pueda Eso es. tomar nota. O sea, sería, Sí. para hacerlo así con un lenguaje coloquial, Sí. Yo tengo un conflicto y bien, con la otra parte del conflicto, o yo solo me dirijo al Colegio de Abogados, a Medialba, a solicitar un mediador. Ujú. Ese mediador, si es de las dos partes, pues ya queda con esas dos partes, y si es con una, pues el Colegio de Abogados se pone en contacto con la otra parte y se le cita a la sesión informativa, que es lo que ha explicado antes Reme, ¿no? Muy bien. Esos conflictos en los que es interesantísima, por decirlo así, la mediación, pues serían estos que te he comentado antes, los familiares. Ujú. Por ejemplo, un tema de herencia, Por ejemplo, ¿no? de cualquier tema de ese tipo. que son cosas que al final es lo que tú comentabas antes, hay unos temas ahí subjetivos, porque objetivamente las cosas más o menos están claras, pero subjetivamente pues hay detrás mucho conflicto personal, Sí. ¿no? El tema de vecinos, comunidades de vecinos, Ujú. temas, ya que estamos también aquí en el tema empresarial, ¿no? El tema empresarial que veníamos comentando también en el coche, Llanos y yo. Las empresas pueden seguir trabajando, no tienen por qué cortar esa relación que iba bien hasta un momento en el que ha surgido un conflicto de cualquier tipo. Claro, o de franquicias que hablábamos antes, ¿no? Sí. Entre una firma de franquicias y el franquiciado, ¿no? Claro, qué importante resolver ese conflicto, ¿no? También. O sea, la mediación sería, así para explicarlo sencillamente, yo tengo un conflicto y no sé dónde dirigirme, pues me dirijo al Colegio de Abogados, a Medialba, y digo, me gustaría que un mediador me orientase sobre este tema, intentase el acuerdo. Ujú. Si no es posible, en cualquier momento, lo que decía Reme, se puede abandonar. Llega un momento que la mediación no es posible, el propio mediador lo va a informar así a las partes. Hasta aquí hemos llegado, no podemos seguir, ahora ya hagan ustedes lo que tengan que hacer a nivel jurídico, ¿no? Ujú. Pero yo creo que es una gran desconocida la mediación y pues solucionaría pues eso, el que llegado a un acuerdo entre la comunidad, por ejemplo, vamos a hablar de ese caso, y Sí. unos vecinos, podamos siguiendo en el mismo edificio de una manera civilizada, por Efectivamente. decirlo de alguna manera. Qué importante esa palabra, civilización. La verdad es que nos vendría muy bien un poquito de diálogo y ser más civilizados, tener un poquito más de sentido común, ¿no? En dejar el orgullo y esas cosas a un lado. Imagínense un tema familiar, ¿no? Que, no sé, cualquiera conocemos en nuestro entorno, una herencia, la pérdida que tienes además de tus padres, el conflicto con tus hermanos.
que eso rompe las familias, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto casos de familias que se han roto por las herencias? Más creo que es el conflicto que más familias ha destruido. Y qué fácil sería, ¿no?, sentarnos en una mesa con alguien que nos va a escuchar, que nos va a guiar en cómo se puede solucionar ese conflicto. No sé si la persona un poco de referencia aquí serías tú, Reme, o directamente pueden ir al colegio de abogados, o ambas. Bueno, pues sí, por supuesto que a través del área jurídica del Centro de la Mujer, cualquier persona que tenga un conflicto puede dirigirse a dicha área y en el caso de que, bueno, pues que se evalúe que ese conflicto es susceptible de mediación, lógicamente a esa persona se la va a derivar al servicio de mediación para que se ponga en marcha todo el mecanismo y todo el procedimiento. El servicio de mediación, el funcionamiento, un poco lo que habéis comentado, ¿no?, de todas las partes, o sea, todo el proceso, cómo funciona, sería más o menos lo que hemos explicado. Sí, así hasta alcanzar un acuerdo. Es cierto que el procedimiento puede acabar sin acuerdo, pero es lo que decíamos antes, algo se ha conseguido, por lo menos las partes han sido capaces de sentarse, de dialogar y de escucharse y sobre todo de entender de que no existe una verdad absoluta. Exacto. Yo no llevo la razón, tú no la tienes por qué llevar, pero tampoco, o sea, se puede llegar a la conclusión de que no hay una verdad absoluta, sino que se trata de llevar a cabo un encuentro. Y si el procedimiento acaba con un acuerdo de mediación, en el caso sobre todo de las mediaciones extrajudiciales, pues es un acuerdo entre partes, pero esas partes, el proceso de mediación, y así lo informa el mediador, pueden dotar de un efecto absoluto, de mayor eficacia jurídica a ese acuerdo, elevándolo a escritura pública ante un notario. Dime, Amelia. Quería solamente apuntar una cosa también para darle otro punto de vista también más positivo a la mediación, y es el bajo coste económico. Te lo iba a preguntar, lo tenía apuntado. El bajo coste económico. Sí. Lo que es la sesión informativa, ya lo hemos comentado todas, es gratuita, que es ahí donde se acepta o no la mediación. Hemos dicho que también que en 4 o 5 sesiones, que es lo normal, incluso si hace falta alguna más, eso ya es un poco también decisión de las partes, ¿no? Si se necesita alguna más extraordinaria, se puede solucionar un conflicto. Y los precios que ahora mismo, que a todo el mundo le interesa saber cuánto cuesta esto, pues serían las sesiones informativas, lo que tenemos acordado en el Colegio de Abogados son 70 euros, más impuesto, más IVA, por cada una de las partes, por cada sesión. Estamos hablando que si ponemos 5 sesiones por 350, ¿no? Sí, 350 euros, sí. ¿no? Se podría solucionar un conflicto que luego jurídicamente, lo que tú comentabas, por ejemplo, un tema de sucesiones o de herencias, es una barbaridad. Ya no sabemos lo que eso puede suponer también para la familia. Sí. Entonces, es económico también. Además de satisfactorio por el resultado y por haberlo tomado tú la decisión, es económico. Entonces, fíjate, es que además el ahorro que tenemos económicamente, pero el hecho de que la familia, después del conflicto, va a permanecer unida, ¿no? Cojo este ejemplo un poco porque puede ser así, ¿no?, el que más nos pueda tocar a lo mejor, ¿no?, o el que más casos podamos conocer, ¿no? Incluso seguramente que hay gente que nos está escuchando en casa que tiene este problema, ¿no?, que está a punto de discutir con su hermano, con su hermana, o de que la familia se rompa, ¿no?, por un tema de sucesiones o de herencias, y que por una sencilla mediación, que además le va a salir muy económica, lo puede solucionar. Qué importante, ¿eh?, es ese tema. Un divorcio. Un divorcio. Un divorcio. Un divorcio, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Además, si tenemos hijos de por medio y todo eso, qué mejor que dialogar, ¿no? Y que el futuro pues sea lo mejor posible para todos, ¿no? También apuntar también a efecto de nuestra profesión, ya que somos las 3 abogadas, pues decir que los abogados hemos hecho esa función durante mucho tiempo, de parte, ¿no?, de intentar mediar en esos conflictos, pero sí que es cierto que la figura del mediador en este caso lo que da la libertad a las partes de elegir su propia solución. Esa es la clave. Sería importante también el valor de los acuerdos, ¿no? ¿El acuerdo que se adopta tiene validez total o qué hay que hacer para que la tuviese? El acuerdo que se adopta tiene validez. Si es una mediación extrajudicial, es decir, que no se ha iniciado un procedimiento judicial, es un acuerdo entre partes.
Si se quiere que tenga el mismo valor que una sentencia, como ha apuntado antes Reme, el procedimiento es, con ese acuerdo debidamente redactado, ir a un notario que lo va a elevar a escritura pública y entonces es ejecutable, igual que una sentencia. Normalmente no será necesario pedir el auxilio de un juez para que se ejecute, porque las dos partes se han comprometido a cumplirlo, no es un acuerdo impuesto, pero en cualquier caso tiene el mismo valor que una sentencia. Y si la mediación se ha producido dentro de un procedimiento que ya se ha iniciado, es decir, entre dos fases de un procedimiento, o porque bien, una vez iniciado, ambas partes solicitan al juez que suspenda el procedimiento porque quieren intentar una mediación, el acuerdo que se alcanza se puede solicitar al juez que lo homologue y el valor de ese acuerdo es igualmente el mismo que la sentencia, es ejecutable. Además, con la ventaja de que una vez las partes toman la iniciativa para resolver el conflicto y consiguen resolverlo, pueden incluir incluso algunos temas que relacionados con el asunto no se hayan solicitado inicialmente del juez. Es decir, para resolver esto queremos que conste que vamos a hacerlo así, que es lo que estábamos pidiendo al juez, que acordara esto, pero además queremos que quede constancia de todo esto además y que las dos nos comprometemos a cumplirlo. Es decir, se le puede dotar de un contenido incluso más amplio que el que podría tener la sentencia que se dictara dentro del procedimiento. Hay gente que se está interesando sobre este tema, se acerca a Medialba, os pregunta, o incluso vosotras, ¿no?, en vuestro trabajo diario, ¿soléis recomendar la mediación? Tenemos que decir que agradecemos muchísimo programas como este que habéis tenido la iniciativa y Reme, porque es importantísimo que se conozca. Medialba, como institución de mediación del Colegio de Abogados, está a disposición de todos los ciudadanos, pero a veces tenemos la sensación de que no hemos sabido llegar a los ciudadanos, porque estamos en condiciones de ofrecer una solución importante y que no se nos está pidiendo. Esa es la realidad. Claro. Hemos tenido muy poquitas solicitudes de mediación extrajudicial, hemos puesto el mecanismo en funcionamiento para implicar a la otra parte que no nos lo ha solicitado, y realmente es una lástima porque los ciudadanos muchas veces no se dan la oportunidad de resolver por sí mismos sus problemas. Y el juez lo puede pedir también, puede decir, ese tema lo veo que con mediación se puede solucionar. Por supuesto, forma parte del protocolo que se ha firmado con el juez decano. Sí. Hay asuntos, cuando llega una demanda al juzgado, en el propio decreto de admisión de la demanda se hace constar que es un asunto susceptible de mediación. Y son asuntos susceptibles de mediación, pues los que ya hemos ido comentando. Sí. Aquellos en los que hay relaciones personales, aquellos en los que se prevé que el conflicto va a ser de repetición, aquellos asuntos en los que la solución que va a dar la sentencia no va a llevar una contraprestación económica superior a la del coste del procedimiento. Las ejecuciones hipotecarias, las ejecuciones en general, o sea, sí que hay asuntos que están predeterminados como susceptibles de mediación y que cuando entran en los juzgados se derivan. A ver, Reme, que supongo que hay veces, ¿no?, que hay personas que se acercan a hablar contigo en el Centro de la Mujer de la Roda y que el conflicto que tienen es muy importante, pero a veces tú piensas, se van a gastar más en ir a juicio y en pagar, ¿no?, abogados y todo lo que lleva, ¿no?, el procedimiento, que en realidad lo que luego va a sacar de ahí. Pues efectivamente ese es el origen de esta tertulia. Y vamos dándole vueltas pues ya un tiempo al detectar esta situación, porque al Centro de la Mujer en sus distintas áreas pues llegan muchos conflictos de cualquier índole. Y en concreto a mi área jurídica pues llegan conflictos familiares, de pareja, laborales, bueno, pues llega de todo. Entonces cuando tú estás escuchando
te estás dando cuenta de que esa persona va a judicializar su vida si sigue con la idea de iniciar un procedimiento judicial. Entonces, la mediación es una herramienta buenísima. Es una herramienta, más que una herramienta, yo creo que es la gran oportunidad para que las personas desjudicialicemos nuestros problemas. Entonces, pues bueno, la mediación, lógicamente, que es el punto de destino donde muchos conflictos que vemos en el centro de la mujer, pues obtendrían unos resultados satisfactorios, porque vendrían a cubrir los intereses de la gente, las necesidades de la gente, esas circunstancias de conflicto, de ira, de desgaste emocional con la otra parte, pues todo eso va a desaparecer y se sientan los pilares para unas relaciones en un futuro óptimas. ¿Te han solicitado alguna vez la mediación o estamos pendientes de dar ese paso? Bueno, a nosotros no nos solicitan la mediación, a nosotros, porque nosotros como servicio jurídico de un centro de la mujer no ofrecemos ese servicio, pero sí que es cierto que se me ha preguntado en alguna ocasión por la mediación. Gente que, bueno, pues personas que habían oído hablar de la mediación, sobre todo a nivel familiar, entonces pues bueno, se les ha explicado en qué consiste la mediación y han sido derivadas al servicio de Medialba o al servicio correspondiente. Antes hablamos de la figura del mediador, no me gustaría despedirnos, nos quedan 5 minutos de este tema, pero porque dice, igual hay gente que piensa, bueno, es que si mi conflicto es económico, pues el mediador debe ser alguien que sepa de, no sé, economía, por poner un ejemplo, o de, no sé si el mediador es especialista en un tema o para algunos temas el mediador reúne unos requisitos determinados. El mediador es una persona formada para hacer una mediación, y entonces el mediador, lo que se pide de él es esa formación. Y lo que se pide es lo que hemos dicho antes, imparcialidad, neutralidad, confidencialidad. Pero también tenemos que poner esto en relación con lo que acabamos de hablar, que es del valor que tienen los acuerdos que se alcancen en una mediación. Entonces, los acuerdos que se alcanzan en una mediación van a tener efecto ejecutivo, se van a poder llevar a cabo igual que una sentencia, y esos acuerdos se tienen que redactar. Entonces es muy conveniente, sobre todo para determinados temas civiles, mercantiles, de familia, es muy conveniente que esos acuerdos estén bien redactados para que efectivamente sean ejecutables jurídicamente e incluso materialmente. Entonces, para este tipo de conflictos que estamos diciendo, civiles, mercantiles, de familia, entiendo que es muy conveniente que el mediador sea asimismo abogado, porque es la persona que puede velar porque el acuerdo reúna las características necesarias para que luego se pueda llevar a cabo. Claro, claro, es importante, ¿no? Ya que se ha llegado a un acuerdo con lo difícil que es, claro, que al final se pueda ya se que pueda las partes ejecutar. han hecho el esfuerzo, Sí. que el esfuerzo luego tenga su fruto, sí, sí. Claro, además es que luego, si se eleva a público, se protocoliza ante notario, el notario también tiene la obligación de velar, porque los acuerdos que constan en ese documento son acuerdos ajustados a derecho y que no contravienen ni los intereses ni los derechos de ninguna parte. Pues animemos a todos a que den ese paso, a que se puedan sentar en una mesa con la parte con la que tienen el conflicto, que al final yo creo que es una resolución con nosotros mismos, ¿no? De resolver el conflicto con nosotros mismos muchas veces, ¿no? De cerrar heridas y de intentar que el futuro pues sea mucho mejor. Reme, esta era una tertulia que estaba dentro de ese programa de actividades que organizasteis desde el Centro de la Mujer de la Roda con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y nos queda la carrera, ¿no? La carrera de la igualdad. La 12ª carrera por la igualdad, que se celebrará el 14 de abril, sábado por la tarde. Y bueno, pues sí, desde aquí comentar que es una carrera que está organizada desde el Centro de la Mujer, la Concejalía de Igualdad, pero con la inestimable colaboración del Club de Atletismo La Cañada, que sin ellos pues no sería posible llevarla a cabo. El plazo de inscripción ya está abierto a través de la plataforma de carreras populares de Diputación,
y bueno, pues el desarrollo de la carrera será pues muy parecido al de ediciones anteriores. Creo que eran 5 kilómetros, ¿no? Si no me equivoco. 6 kilómetros, no llegan a y medio, casi 6 kilómetros y medio. ¿Y estáis ya con la fase de entrenamiento? Bueno, la fase de entrenamiento ya se publicitó hace unas semanas y bueno, porque el fin de de ese plan de entrenamiento es que personas que no hemos corrido nunca, pues empecemos y con el tiempo suficiente como para poder estar preparados físicamente para poder recorrer esos 6 kilómetros y medio. Reme, este año vas a estar en la línea de salida. Bueno, tenemos muchas tareas que hacer desde el Centro de la Mujer. Bueno, la verdad es que animamos a todo el mundo, por supuesto, que participe en esa carrera de la igualdad, la 12ª, ¿no? Si no me equivoco, que tiene lugar este año, y con ese acto, con esa actividad, pues finalizan ya todo ese programa de actividades organizados desde el Centro de la Mujer, la Concejalía de Igualdad, con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Bueno, yo he de decir que ha sido un placer, un auténtico placer, haber contado con vuestra presencia esta mediodía en los estudios de Teleroda. Esperemos que la gente en casa pues le haya sido muy interesante esta tertulia, yo creo que sí, desde luego, y que les ayudemos un poquito más a hacer la vida más fácil. Agradecemos muchísimo que haya asistido a esta tertulia a Donelia Roldán Martínez, diputada quinta de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Albacete. Donelia, un placer, muchas gracias. Igualmente. También damos las gracias a Llanos López Vázquez, que es vicedecana del Colegio de Abogados de Albacete. Muchísimas gracias, Llanos. Gracias. Y, por supuesto, a Reme Berruga Ruiz, asesora jurídica del Centro de la Mujer de la Roda. Reme, gracias por estar aquí otra vez. Muchas gracias, y muchas gracias también a vuestro medio, porque al fin y al cabo es la plataforma desde que toda la ciudadanía rodense pues puede tener estas informaciones. Bueno, cuando queráis, ya sabes que esta es vuestra casa. Muchísimas gracias a las tres. Gracias. Ustedes continúen en la televisión local en Teleroda. Vamos a recibir a la Hermandad Penitencial Jesús Coronado de Espinas, quien nos va a hablar de novedades para la Semana Santa y también de esa actividad que celebran este próximo domingo.